Y ahora avanzamos a el contacto con Leo Borges, nuestro buen amigo que como cada viernes desembarca aquí en Buen Día. Digo desembarco porque es muy de la historia el desembarco. Totalmente. Entonces, Está muy bien. ya lo voy concatenando. Desembarca aquí en Buen Día Uruguay a los efectos de seguir conociendo capítulos de nuestra historia. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, bien, un placer, Leo. Leo que, como siempre, tiene una legión de seguidores y mucha gente apasionada por la historia y por la historia de nuestro país, que después, no sé por qué, me toca a mí. Porque Leo se va y después yo me quedo atendiendo el teléfono. No, te cuento, lo que pasa es que el viernes pasado no estuve yo en la conversación con Leo, yo estaba atendiéndola desde la barra y como tú participaste, capaz Claro. que la gente, porque Leo no está, quiero hablar con Cristian. Y ahí, pácate. A mí me congratula que un espacio de Buen Día Uruguay tenga ese eco y que la gente se interese tanto por la historia. ¿Te gritan cosas por la calle? ¿Ya te has metido en alguna tertulia, en alguna conversación a partir de cosas dichas en el programa? Sí, sí, claro, por supuesto. Estoy convencido que a la gente le gusta mucho la historia. Sí. Entonces, de alguna forma, siempre cuando uno toca temas históricos de determinada forma, la gente se engancha Y bienvenido. Bueno, bienvenido. el otro día el televidente Juan Carlos, si mal no recuerdo, con el que estuve Saludos para Juan largo Carlos. rato, saludos, que estuvimos hablando sobre las obras de Idiarte Borda, pero también sobre la figura de Lorenzo Latorre. Y yo le dije, bueno, se la voy a tirar a Borges, quizá más adelante quiera hacer también una columna sobre la figura de Latorre y su legado. Puede Sí. ser el próximo. Claro, Puede ser. porque hoy tenemos para comentar lo que fue la muerte, el asesinato, ¿no? de Diarte Borda. Exactamente. Vamos a terminar esta historia. Hablamos de los logros de Idiarte Borda y de cómo de alguna manera su presidencia estuvo ligada con Julio Herrera Lloves, ¿no? Y lo que fue el colectivismo, ¿verdad? Que era un grupúsculo del Partido Colorado que gobernaba en aquel momento el Uruguay de una manera elitista, ¿verdad? Creyendo en la influencia directriz, creyendo que el presidente podía decir quién iba a ser el próximo presidente. Y entonces Idiarte Borda, que era un hombre que si bien formaba parte del colectivismo, era un hombre de Julio Herrera Lloves, no era de los más amigos de Julio Herrera Lloves y le cae la presidencia después de 21 días de elección muy reñidos, ¿no? En el cual el candidato del presidente, o sea, el caballo del comisario, era el tío, José Yaurí Lloves, pero como no aceptó, queda Idiarte Borda como presidente, y fue un presidente que su muerte es más importante que su vida. Entonces, Presidente constitucional. Constitucional. O sea, porque así marcaba la Constitución que se elegía al presidente en aquella época. de la manera que se elegía Claro. con la Asamblea General, ¿verdad? Con la Exacto. Constitución del 30. Pero fue un presidente que en realidad generó determinadas obras desde el punto de vista económico y administrativo, pero que desde el punto de vista político no tuvo una buena presidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque su presidencia fue elitista, cerrada, gobernó con ese grupo, porque más allá de que no se llevaba perfectamente bien con el señor Julio Herrera Lloves, su ministro de gobierno era el hermano Miguel Herrera Lloves, por lo tanto ahí teníamos de alguna manera un tentáculo en lo que era Julio Herrera Lloves, pero políticamente en realidad generó tantas reticencias que el Partido Blanco se unió en la más grande revolución hasta ese momento que se había llevado adelante. Y su asesino, recordemos, ¿en qué filas militaba? Muy bien. En medio de esa revolución de 1897, donde los blancos estaban levantándose en armas en el interior, 15.000 personas, lo asesinan. ¿Y quién lo asesina? No un blanco, como todos podíamos pensar en cualquier historia novelada. No fue un blanco, sino que fue un colorado popular, un colorado de valle, ¿verdad? En aquel momento la dicotomía dentro del Partido Colorado era, por un lado, los colorados populares, liderados por Valle y Ordóñez, y por otro lado, los colectivistas, liderados por Julio Herrera Lloves. Ahí teníamos, de alguna manera, las dicotomías dentro del Partido Colorado. Y entonces, de alguna forma, el asesinato de Idiarte Borda generó más de una duda sobre quién había mandado a este almacenero de 23 años, Recordemos el nombre porque inspiró aparte... Avelino Arredondo, que Arredondo. inspiró, y es altamente recomendable, el cuento de Jorge Luis Borges, que no tiene nada que ver conmigo, vamos a decirlo. No tiene nada que ver conmigo. Pero tenés varios de sus libros. Tengo varios de sus libros. No soy un amante de Borges, lo debo decir, pero tengo varios de sus libros, sí. Fue un 25 de agosto que lo asesinaron. Muy bien, fue un 25 de agosto. Ya habíamos contado que alguien lo había intentado antes. Sí. El 21 de abril, un joven de 17 años llamado Juan Antonio Rabeca lo intentó. Se acercó al presidente cuando se bajaba de su carruaje, el 18 de julio, lo apuntó a 20 centímetros y el edecán del presidente, los presidentes tienen edecán, pero en aquel momento el edecán se ve que laburaba Y mucho. hasta el día de hoy Claro, porque en aquel momento le salvó la vida, ¿no? Se tiró por encima del carruaje, ¿no? Lo tiró al suelo a Juan Antonio Rabeca, lo golpeó un par de veces y bueno, y con 17 años le saltó el gurí de adentro y empezó a llorar. Claro, Sí. más que decano era un security. Era un security, Es exactamente. el término
El término Informático moderno, de claro, Security. claro, ahí está. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con Arredondo? Y bueno, entonces el 25 de agosto, en el cual se festejaba obviamente un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en aquel momento obviamente Uruguay era un país católico, constitucionalmente católico, se hacía un Te Deum, se hacía una misa en la iglesia matriz y allí asistía el presidente Idarte Borda y el obispo Mariano Soler, ¿verdad? Al salir, a las 2:45 exactamente, porque este es uno de los hechos más de alguna manera comentados a lo largo de la historia, entonces sabemos fecha, hora, todo. A las 2:45 salían del Te Deum, el presidente junto a Mariano Soler y bastantes personas alrededor, y se acercó un muchacho y le preguntó a uno, ¿cuál es el presidente? Y dijo, ese que está al lado de Mariano Soler, del obispo que tiene báculo y mitra. Se acercó y ¡pum! Le tiró un tiro. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra, Idarte Borda cayó desplomado y dijo, estoy muerto. Una cosa muy inteligente por parte de él, ¿verdad? Y murió en el acto, ¿verdad? Ni siquiera pudo Mariano Soler darle la extrema unción, que era muy, obviamente, era uno de los sacramentos importantes de aquella época para un país católico. Y entonces, bueno, la pregunta era, ¿quién era Avelino Arredondo? Y Avelino Arredondo, en su declaración, de la cual tuvo acceso Jorge Luis Borges, dice, soy Avelino Arredondo, soy colorado, este acto me pertenece, que la historia me juzgue. ¿No? Esa fue su declaración. Esa fue su declaración, este acto me pertenece. De alguna manera deslindando una supuesta conspiración que obviamente todo el mundo, y particularmente las hijas de Borda, entretejían. Una conspiración para matar al presidente. Claro, igual se identifica como colorado en su declaración. Se identifica como colorado, colorado popular, ¿verdad? Un hombre que, por ejemplo... Pero quiere decir que no respondía a un partido, sino que simplemente sintió ese deseo de matar a Borda. Ahora, ¿pero fue por inmolarse él para proteger a otros o fue así? No, en realidad, cuando uno lee la declaración y bueno, y lee el cuento de Borges, que está muy particularmente ceñido a la realidad, porque el tío de Borges, Luis Melián Lafinur, fue el abogado de Avelino Arredondo. Uno se da cuenta de que Avelino Arredondo, en realidad, para muchos colorados en aquel momento era un héroe. Era un héroe de la patria. ¿No? Era alguien que, de alguna manera, al matar a Idarte Borda, logró la paz. Porque al mes se logra la paz con los blancos y Uruguay vuelve a ser un país unido. ¿Tá? Porque en realidad se destraba una situación que tenía Idarte Borda como protagonista y era no quiero negociar. No quería negociar, pero tampoco tenía el poder para poder vencer a los blancos. Entonces, lo interesante de todo esto es que se acusó a Valle. No es la primera vez que se acusa a Valle. A Valle se lo acusó de estar detrás del atentado contra Santos, etc., ¿no? Y entonces, esta acusación a Valle, en realidad, tiene como determinados puntos en los cuales podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que las editoriales del día, capaz que eran un indicio también. Eran muy fulminantes, ¿no? La editorial del 25 de agosto era, en este momento el presidente debe estar en la iglesia mientras muere gente en el campo de batalla contra los blancos y no se pagan 8 presupuestos. Literalmente, no se pagan 8 presupuestos. Entonces, claro, las editoriales generaban que la gente dijera, bueno, puede ser que Valle esté detrás. Y en realidad la primera persona que vio a Avelino Arredondo en la cárcel y que lo visitó fue Valle. Y según los carceleros, se abrazaron fraternalmente. Tampoco no sé si podemos confiar en la crónica de los carceleros. Claro. Pero lo interesante es que este almacenero de 23 años, empleado de un almacén de 23 años, tenía al mejor abogado penalista del Uruguay de aquella época, Luis Melián Lafinur. ¿Financiado por quién? Y la pregunta era esa, ¿quién financia a este abogado? Y bueno, tal vez los vallistas lo financiaban porque era vallista y porque tal vez no había tenido nada que ver con ese hecho, pero se identificaban con el desenlace de este hecho. Y bueno, vamos a darle una mano. Bueno, lo cierto... ¿Y Melián Lafinur tenía afiliación? Colorado. Colorado también. Claro. Pero lo interesante de todo esto es que Luis Melián Lafinur plantea la siguiente estratagema impactante, digna de un libro de detectives o de un programa de detectives. Plantea lo siguiente, Idarte Borda tenía problemas cardíacos. La bala, según consignaron, que salió del revólver de Avelino Arredondo estaba defectuosa. Entonces lo que planteaba él era, tenemos que saber qué órgano fue dañado para poder determinar si fue la bala lo que lo mató o le dio un ataque cardíaco por el susto. Sí. Pero ¿qué pasaba? Habían pasado 2 años de juicio. CSI Matriz. Claro. Exactamente. No lo quería decir porque era de otro canal, pero algo parecido. No, es una cadena internacional. Algo parecido. Y entonces, a 2 años de haber muerto, en aquella época, la autopsia era una locura. Sí, claro. Con los medios que tenían en aquel momento, la autopsia era absolutamente imposible. Por lo tanto, se anula el juicio. No. Y le habían dado 13 años
hay una apelación y en 5 años salió Sale. Avelino ¿Y Arredondo. cómo termina Arredondo? ¿Y cómo termina Arredondo? Arredondo cuando sale de la cárcel consigue, en tiempos en que Valle es presidente, un cargo público en la aduana. No le fue tan Pero mal. no hizo carrera política. No hizo carrera hizo política. carrera política. pará. Pero tiene un cargo Tuvo- público. Tuvo su cargo. Tuvo Sí. su cargo público en la aduana y Pero después de la muerte... nadie se vengó, nadie se... No digamos, hubo una venganza. no hubo una venganza No. hacia Arredondo. Pero algo más interesante, y es que cuando, después de la muerte de Valle, cuando muere Avelino Arredondo, los hijos de Valle, ¿verdad? Que también fueron políticos, César Lorenzo y Rafael, intentaron meter un proyecto en la comuna, o sea, en la intendencia, para que una calle de Montevideo se llamara Avelino Arredondo. Lo cual fue tomado No tuvo como una... éxito. Claro. No tuve. Bueno, hablamos también de eso, del tema del del nomenclator días atrás. Bueno, queda entonces a cuenta, primero le agradecemos nuevamente a Leonardo y decirle a la audiencia que lo mismo que le digo cuando charlo por teléfono después de la columna de Leonardo, que siempre alguna llamada cae. Está su libro, Sangre y Barro, que precisamente cuenta al detalle, este libro que recomiendo desde Sí, ya, claro. todas estas historias. Y quizá Lorenzo Latorre, entonces, a sugerencia de este televidente, puede ser próximo tópico. Se viene Lorenzo Inocencio de la Torre. Lorenzo Inocencio de la Torre. Y Muy fue bien. el de Borda fue el único magnicidio aquí del Uruguay, ¿no? Exacto, porque Sí, luego de el Flores. el de Flores, de De que Flores. ya hablamos, Ya había hacía renunciado. 3 días que Ya había había renunciado. renunciado. Como Exacto. presidente fue el único que asesinaron. Muy bien, Leo, gracias. Como siempre, No, riquísimo tu trabajo aquí, el contenido que le das a tu columna de Mundo Uruguay.